Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 1. La caja. Probando el audio, perfecto. Bueno, empecemos por el principio. Mi nombre es Alexander Peralta y trabajo para una organización llamada Enigma que se dedica a la investigación de sucesos paranormales. Esto ocurre cuando los casos llegan a un callejón sin salida y los encargados de la investigación inicial no consiguen respuestas que se encuentren dentro de lo que ellos conocen. Por supuesto, encontrar estos casos no es nada sencillo. Esta organización fue fundada en 2012 con el propósito de dar respuesta a preguntas difíciles. Me han solicitado que documente todos los casos en forma de audio y que de ahora en más, todos los casos que se lleven a cabo en un futuro se realicen de esta misma forma. Voy a contar con la asistencia de dos experimentados investigadores, Gabriel Martínez y Sofía Romero. Ellos serán quienes se encarguen de llevar a cabo las investigaciones pertinentes para verificar la veracidad de las investigaciones realizadas previamente e intentar descubrir nuevos detalles que puedan ayudarnos a esclarecer los hechos. Sin más preámbulos, vayamos al primer caso. Caso número 1. Lucas Torres. Declaración realizada por Lucas Torres el 25 de abril de 2017 con respecto a los hechos sucedidos en la ciudad de Rosario, Argentina. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. Lunes. Todo comenzó el lunes 9 de abril. Fui a la facultad a cursar, como todos los días. Por alguna razón, ese día me había levantado sintiéndome raro, un tanto intranquilo. No le di mucha importancia hasta más adelante. Las clases fueron normales, nada del otro mundo. No puedo explicar por qué, pero en las 6 cuadras que hacía usualmente hasta mi casa, sentí una paranoia intensa recorrer mi cuerpo. Corrí todo el camino, tenía la sensación de que alguien me perseguía. Esa noche Fernando me invitó a un bar, lo que me vino al pelo ya que en mi casa la inquietud que tenía no se había disipado en lo más mínimo, incluso diría que se había agravado. Salir era sin duda lo que necesitaba. Tomamos algunas cervezas y charlamos un par de horas. Cuando fui al baño, algo captó de inmediato mi atención. El baño era individual y muy pequeño. La tapa del inodoro estaba baja y sobre ella se encontraba una caja metálica. Parecía ser una de esas típicas cajas para almacenar herramientas. La caja se veía muy vieja y oxidada. La tomé con ambas manos con intenciones de dejarla en otra parte, lo cual no fue nada sencillo debido a que se trataba de una caja metálica de un gran tamaño. La dejé en el suelo de una forma un tanto brusca y la tapa se abrió de golpe. Lo que vi sigue dando vueltas en mi cabeza. El contenido de la caja era difícil de ver con claridad. Estaba bañada en lo que parecía ser sangre, y detrás de toda esa sangre se podía divisar algo grande. Luego de unos segundos, pude notar que se trataba de una cabeza humana. No podría confirmarlo al 100%, pero estoy casi seguro de que la cabeza era mía. Tenía el mismo color de ojos, el mismo corte de pelo y muchos de mis rasgos faciales. Pero insisto, no podría confirmarlo por la cantidad de sangre que había. El olor que emanaba era nauseabundo. Las ganas que tenía de utilizar el baño se desvanecieron completamente y salí disparado en busca de mi amigo. Me preguntó qué me sucedía, dijo que estaba pálido y que parecía que había visto un fantasma. Le expliqué cómo pude lo que había experimentado y le pedí que me acompañe a verlo con sus propios ojos. Cuando llegamos al baño, la caja ya no estaba y no había ningún rastro de ella. Recuerdo de forma muy clara cómo me sentí en ese momento, y la mirada de Fernando lo decía todo. Mi familia tiene un amplio historial de enfermedades mentales. Por cómo me miró, pude entender perfectamente lo que estaba pensando. Y yo en ese momento pensaba exactamente lo mismo. Por un momento creí que estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, yo estoy muy seguro de que lo que vi era real, no tengo ninguna duda al respecto. Para salir de la incomodidad del momento, Fernando dijo que seguramente había bebido demasiado y que por eso creía estar viendo cosas. Decidí darle la razón y luego nos fuimos cada uno para su casa sin decir palabra alguna. Martes. Al día siguiente me desperté aterrado. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido en el bar la noche anterior. La cursada estuvo regular. Traté de actuar de forma normal con Fer, como si nada hubiera pasado. Él hizo lo mismo. Al dirigirme a mi casa me sentía más y más intranquilo con cada paso. A medio camino sentí que una mano me había tocado el hombro, volteé para ver quién había sido y no vi a nadie. Comencé a caminar más rápido y cuando estaba por llegar alguien me empujó desde atrás. Rodé por el suelo varios metros y me golpeé la cabeza con el asfalto. Debo haber permanecido tirado por varios minutos, tratando de recomponerme. Miré de nuevo para todas partes y noté que seguía solo. Para este punto ya estaba convencido de que no podía estar loco.
No podía estar todo en mi mente. Corrí a toda velocidad y entré a mi casa. A pesar de que ya no me sentía seguro en ningún lugar, prefería la comodidad de mi casa que enfrentarme a lo desconocido de la calle. Esto cambió en un instante cuando ingresé a mi habitación y sobre mi cama se encontraba una caja metálica. La misma caja que había visto en el baño del bar. Mis venas estaban repletas de adrenalina. Estaba aterrado y no sabía qué hacer. Llamar a la policía no era una opción. ¿Qué podía decirles? ¿Que había una caja en mi cama que creía haber visto el día anterior? Quería llamar a Fer y contarle, pero tenía claro que pensaría que había perdido la cordura. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue envolverla en la sábana y tirarla a la basura. No podía soportar que ese objeto estuviera enfrente mío ni un segundo más. Esa noche no debo haber dormido más de unos minutos. Miércoles. Esa mañana tomé un café y me apresuré para llegar a la facultad. Necesitaba ver gente, sentir un poco de normalidad. Me llevé la sorpresa de que Fer no fue a cursar ese día. No estaba del todo seguro de que eso fuera algo positivo o negativo, pero considerando mi estado mental, probablemente haya sido algo bueno. No tenía amigos aparte de él, pero aún así me esforcé por relacionarme con algunos compañeros. Lo necesitaba. No pasó nada extraño ese día. Pude volver a mi casa tranquilo y no había señales de la caja. Jueves. La mañana del jueves me desperté porque alguien estaba tocando la puerta de mi casa sin parar. Hice mi mejor esfuerzo para levantarme y averiguar quién era. Cuando estaba por llegar a la puerta, los golpes se detuvieron como por arte de magia. Pregunté con voz firme quién estaba ahí y no obtuve respuesta. Luego de unos segundos, una voz, que pude reconocer al instante, me respondió que por favor le abriera. Me volvió el alma al cuerpo al saber que se trataba de Fernando. Abrí la puerta y ahí estaba él. Tenía un aspecto raro, se lo veía cansado y desprolijo. Me dijo que quería avisarme que estaba enfermo y que no asistiría a clases por unos días. Cuando le pregunté por qué se había tomado la molestia de venir a verme en vez de mandar un mensaje o llamar, se dio la vuelta y se marchó, sin dar respuesta y sin mirar atrás. Esa fue sin dudas la interacción más extraña que tuve con él. Esa noche me costó mucho dormirme. La sensación de inquietud se fue incrementando exponencialmente con el paso de los días. Luego debo haber conciliado el sueño, porque recuerdo haberme despertado muy alterado y con dificultad para respirar. Tuve un sueño aterrador, no lo recordaba con exactitud, pero se me venían imágenes a la cabeza. Imágenes que tenían que ver con la caja y con mi mejor amigo. Me volví a dormir con un horrible presentimiento de que algo malo le iba a suceder a Fer. Viernes. La mañana siguiente me dirigí hacia la cocina y puedo jurar que debajo de la mesa yacía la caja, abierta de par en par, completamente vacía. Solo la vi por unos segundos y luego se desvaneció completamente. Estaba aterrorizado. Quería que esa pesadilla terminara cuanto antes. Nunca me imaginé que mi deseo se cumpliría tan rápido. Ese día, en medio de la clase, unos compañeros se quejaron por un olor pútrido que había en el aula. No tardaron en darse cuenta de que el olor provenía de mi mochila. El resto ya lo saben. Me arrestaron ese mismo día por el homicidio de Fernando Gutiérrez. En mi mochila encontraron la cabeza de Fernando. El resto del cuerpo lo hallarían más tarde en la cocina de mi casa. Lo único que puedo decir al respecto es que yo no lo hice. No sé exactamente cómo pasó, pero yo no lo hice. Fin de la declaración. En la investigación que hemos realizado durante los últimos días, no hemos encontrado evidencia que valide la declaración de Lucas con respecto a su experiencia de los hechos. Sin embargo, en el expediente policial pudimos observar que la fecha en la que se cometió el asesinato fue el martes 10 de abril, y el autor de la declaración afirma que Fernando lo visitó en su casa 2 días después de esto. La investigadora Sofía Romero logró comunicarse con una vecina para intentar conseguir información que fuera útil con respecto a este tema. La vecina, Irma Mancilla, una señora de 74 años que vive enfrente de la vivienda de Lucas, afirmó haber visto ese día a un individuo que coincide con la descripción de la víctima alejarse de la casa de Lucas. La vecina lo recuerda vívidamente porque le llamó muchísimo la atención el extraño aspecto de Fernando, a quien había visto alguna que otra vez. Vale destacar que Lucas Torres nunca fue diagnosticado con ningún tipo de trastorno psicológico. Por otro lado, nuestro otro investigador, Gabriel Martínez, se dirigió hacia la prisión donde tenían encerrado a Lucas para poder hablar con él. Gabriel afirma que a Lucas se lo notaba muy nervioso y paranoico, y cuando fue consultado por detalles del caso que pudieran ayudarnos con la investigación, se rehusó de forma rotunda. Solo dijo que nunca había visto ninguna caja y que él era culpable de todo. Una semana más tarde, Lucas fue encontrado sin vida en su celda. Le faltaba la cabeza. Su compañero de celda, quien fue declarado culpable por este acontecimiento, negó haber sido el responsable del mismo. Afirmó que Lucas murió mientras él dormía y que, cuando se despertó, encontró su cuerpo sin vida con una caja metálica encima. La cabeza de Lucas nunca fue localizada. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompáñanos la próxima semana en un nuevo caso, pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.
Mi nombre es Alexander Peralta y hasta entonces mantenete en la luz, porque en la oscuridad nunca estás solo. Buenas noches.